somos una iglesia del Estado, queremos participar de los deleites de una iglesia estatal, implementando los programas de un gobierno sin Dios, pisoteando las leyes de Dios, deliberando las leyes de Dios, solamente para preservar nuestro patrimonio, los ingresos, la comodidad de la iglesia. Eso no es nada nuevo, porque ser fiel a la palabra de Dios tiene un costo, tiene un precio. ¿Qué tan malo es aceptar las condiciones del gobierno? ¿Cómo puede una iglesia, un liderazgo mantenerse firme en estos principios? Los que se mantienen de parte de la verdad siempre serán estigmatizados como fanáticos extremistas. Mis apreciados hermanos, una vez más, estamos delante del Señor en compartir su bendita palabra. Es un momento muy especial el tiempo que estamos viviendo. Por eso es de vital importancia que hoy podamos allegarnos a su trono de gracia en los méritos de Jesucristo para poder compartir esta palabra que tiene poder y vida. Así que con toda reverencia, mis apreciados hermanos, tanto los que están en el auditorio y como también aquellos que escucharán a través de las redes sociales, puedan compartir esta palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santísimo, en esta hora queremos darte gracias por el regalo de la vida, por la oportunidad que tú nos das de poder allegarnos a tu trono de gracia en la sangre preciosa de Jesucristo y poder obtener ese manto inmaculado de Jesucristo, que es su carácter perfecto para nosotros. Señor, concédenos tu Espíritu para que lo que hagamos en esta hora sea conforme a tu voluntad. Te pido en esta hora tu bendición, tu protección y tu cuidado. Te lo imploramos sin merecerlo, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis apreciados hermanos, estamos en pleno principio de crisis, en el tiempo de angustia que estamos entrando. Porque el tiempo que vivimos es un tiempo especial y el mensaje también es especial para esta ocasión, porque eventos tan importantes están desarrollándose delante de nosotros. Entonces, en este tiempo de crisis, pues no es fácil entender claramente cuál es nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? Así que, así como dijo Jesucristo, en este tiempo necesitamos sabiduría. ¿Para cuándo obedecer al gobierno? Porque Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 21, si ustedes pueden abrir en su escritura. Cuando le trajeron por tentación la moneda. No voy a entrar en ese tema, es un tema pero tan interesante. A los tramposos Jesús les dijo, ¿de quién es esta moneda? Es de César. Entonces él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En este tiempo de crisis, ¿qué es el deber nuestro? Dar al gobierno o obedecer al gobierno. ¿Y qué es o en qué momento? ¿En qué debemos obedecer a Dios? Y eso tiene que ver con la conciencia. En tiempo de crisis, la conciencia nos llama a un deber. Y uno debe ser fiel a ese deber. No solo con el gobierno, sino también con el deber que tenemos para con Dios. Así que voy a tomar el ejemplo de Primera de Reyes capítulo 18.
y ustedes pueden acompañarme en poder encontrar este versículo. Capítulo 18, versículo 21. Este era el momento más decisivo que el pueblo tiene que tomar una elección, una decisión frente a la apostasía, frente a lo que era la mezcla casi completa entre lo que es las tradiciones del mundo, el paganismo, que se adueñó de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Pero Dios siempre ha tenido centinelas que se han mantenido firmes en los momentos de crisis. Así como el profeta Elías tenía el valor y el coraje, que no provenía de él, sino era la obra del Espíritu Santo en su vida, por ser fiel a los mandamientos de Dios. Él hizo una pregunta allí en el Monte Carmelo a esos impostores de los profetas falsos, de aquellos que eran los campeones de la apostasía, como era Acab y todo su reino, al casarse con una mujer pagana prostituta. Allí, en el monte de la decisión, Elías hizo una pregunta. Versículo 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, porque con el rey no había nada que hablar, porque el rey no iba a cambiar ni a su esposa, que era pagana, un yugo desigual, ni tampoco en su postura en el delirio del poder, en la miel del poder. Entonces, ahora hay que apelar al pueblo. Y él hizo una pregunta al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿A quién hay que ser fiel? ¿Qué es lo que la conciencia dice? Si Jehová es Dios, síganle, sin temor a nada. Pero ¿y si Baal, el reino del rey Acab, está en lo correcto? Vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió como siempre, porque no tenía la mente clara cuál es el deber en este momento de crisis. Un poco para poder analizar ese contexto de lo que debemos nosotros tener en cuenta en este tiempo de crisis, en este tiempo de apostasía. No debemos avergonzarnos, ni debemos llenarnos de miedo, así como el profeta Elías. Él permanecía de pie delante de esa multitud, reconociendo plenamente el mandamiento o el mandato que había recibido de Dios para ejecutarla. Su rostro del profeta estaba iluminada con una pavorosa solemnidad. Estoy leyendo la página 107 de Profetas y Reyes. Ahora, con ansiosa expectación, el pueblo aguardaba cuando ellos pensaban que el profeta ya había muerto, en el tiempo de la sequía, de la hambruna. Pero allí apareció otra vez el hombre inoportuno del tiempo. Cuando todo estaba tan bien, ahora el profeta convocó a toda la asamblea para tomar una decisión. Mirando primero el altar de Jehová, que estaba derribado el púlpito, porque allí es donde se sacrificaba el sacrificio de la palabra. Aquel verbo hecho carne debería ser presentado. Hermanos, el mensaje de la verdad presente, si no tiene la sanción de Dios, así como debe ser presentada con una vida consecuente, no tendría poder. Y hay que reparar ese altar. Elías clamó con los tonos claros de una trompeta. No es tiempo de bajar la guardia, no es tiempo de bajar la voz.
ni la impronta del Evangelio. Y hay que hacer la pregunta tan decisiva: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no le contestó una palabra. En toda esta vasta asamblea, nadie se atrevió a revelarse que estaba de parte de Dios. Como una nube oscura, el engaño y la ceguera se habían extendido sobre Israel. No había poder moral, no había autoridad moral, porque vivían en una apostasía completa. Ese era el tiempo de Elías el Tesbita. Esa escena o la historia se repitió en el tiempo de Juan el Bautista. Él fue intrépido, no escatimó nada, expuso su vida hasta perder la cabeza por causa de la verdad. Y el tercer Elías, que es este pueblo, está en ese mismo dilema. Pero así como el pueblo de Israel estaba cubierto por una nube oscura, el engaño y la ceguera se habían extendido sobre el pueblo de Israel, y vivimos en un tiempo parecido y paralelo a lo que pasó en aquel entonces. Esta apostasía fatal no se había apoderado de repente. En ninguna apostasía viene así de la noche a la mañana, sino se introduce gradualmente, a medida que en diversas ocasiones habían dejado de escuchar la palabra de amonestación y reproche. Y esos mensajes que se rebajan en los púlpitos hacen que el pueblo se adormezca, y cada mensaje pierde el efecto y el valor de poder hacer una reforma y un reavivamiento. Cada desviación del recto proceder, cada negativa a arrepentirse, había intensificado su culpa y los había alejado aún más del cielo, y ahora en esta crisis siguen rehusando decidirse por Dios. El mundo que cree en el mensaje de los tres ángeles, de la misma manera, no toma una decisión así, decidida, para ser fiel a la palabra. El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. En este tiempo no podemos nosotros decir: esta boca que no es mía. Cuando todo el cielo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia, porque esa pelea entre el bien y el mal está llegando a su fin. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno. Nuestra salvación está más cerca. ¿Qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales a Dios del cielo a través de los siglos? Dios ha tenido héroes morales. Eso es lo que hoy está en crisis. Ahora también los hay, así como José, Elías y Daniel en sus tiempos, que no se avergonzaron de reconocerse como su pueblo particular. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción, que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina preguntan: ¿quién es de Jehová? Había dicho también, hermanos, allí cuando Aarón, escuchando al pueblo, el pueblo, como muchos dicen, es la voz de Dios. Hermanos, el pueblo muchas veces y siempre, casi siempre, ha estado equivocado. Y los primeros que han complacido las peticiones del pueblo son los líderes. Y cuando Moisés, acompañado de Josué, dijo: a este lado los que están de parte de Dios den un paso al frente, y a este lado los que no están de parte de Dios. ¿Quién es de Jehová? Éxodos 32:26. Los hombres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten y que revelen
de manera inequívoca su fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tales hombres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. Por amor hacia Él, no consideran nada preciosa su vida. Su obra consiste en recibir la luz de la palabra y dejarla resplandecer sobre el mundo en rayos claros y constantes. Su lema siempre debe ser fiel a Dios, a pesar de los momentos y las circunstancias que nos toquen vivir. Otra escena muy importante que debemos recordar, porque vamos a tratar un tema que varios hermanos nos han pedido a través de las redes sociales que podamos tomar este punto. Hermanos, en este tiempo de crisis, donde el mensaje está en entredicho, ¿qué es nuestro deber? Cristo, cuando estuvo en esta tierra, Él también estaba estableciendo su reino bajo otros principios, no los principios del liderazgo de aquel entonces, porque el liderazgo había contaminado de aquel entonces los principios del reino de Dios. En el libro de Mateo 20, capítulo 20, versículo 20 en adelante, una madre tenía 2 hijos que eran apóstoles de Jesucristo. Hizo una petición, pero muy osada. Dijo ella: concede que en tu reino se sienten estos mis 2 hijos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, porque esperaban un reino terrenal y temporal: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi copa beberéis y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y eso les causó una división, porque es muy interesante gustar el poder. Ese poder político, los políticos aman el trono, la silla, el palacio. Pero también los líderes religiosos podemos caer en la misma tentación. Pero Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, al establecer su reino, quería hacerlo en principios completamente diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, porque la verdadera autoridad está en el servicio. No está en ejercer autoridad sobre aquellos a quienes ellos gobiernan. Es el asunto de servir, sobrellevar la flaqueza de la gente, la necesidad de los débiles. Y quiero mencionar lo que dice Desea a todas las gentes en la página 504. La inspiración dice: el poder, eso que les encanta. Y también de una otra forma, la naturaleza humana gusta de ese poder. La posesión, o sea, los bienes, todo lo que el mundo nos puede dar. El talento que usted puede desarrollar, la educación que usted puede adquirir. Colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes, porque ese poder, esa posesión, ese talento y esa educación es para servir a Dios, quien nos dio, y para servir a nuestros semejantes. Aún al menor de los discípulos de Cristo se dice: porque todas las cosas son para vuestra causa. Eso está en 2 Corintios 4:15. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entre los discípulos, Cristo era en todo sentido un guardián, un portador de carga. Él estaba dispuesto a sobrellevar todas las flaquezas, las necesidades. No dijo: sírvanme primero, yo soy el Mesías, yo soy el Rey. No, Él comenzó a compartir
la pobreza, la vida de los desventurados. Practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos. Iba delante de ellos para allanar los lugares más difíciles, y pronto iba a consumar su obra en la tierra, entregando su vida. Yo pregunto, ¿ese mismo espíritu hay en la vida de aquellos que están en puestos de eminencia? Ese es el sentir que hay, o que usted ejerce, o que yo ejerzo, frente a la necesidad de los demás. El principio por el cual Cristo se rige debe regir a los miembros de la iglesia, la cual es su cuerpo. El plan y fundamento de la salvación es el amor. Por eso, el amor también hace que el mensaje sea claro, porque la justicia y la misericordia se besaron en la persona de Jesucristo. La cruz fue la mayor expresión. Las demandas de la ley, cómo fueron cumplidas, pero también cómo el Señor, por amor a la humanidad culpable y pecadora, se ofreció como ofrenda. En el reino de Cristo, los mayores no son los que siguen el ejemplo que el mundo ofrece, sino, hermanos, aquellos que siguen el ejemplo de Cristo. Ellos son los verdaderos pastores del rebaño. Ahora, en este asunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con asuntos de conciencia? Porque la conciencia es algo que cada uno debe ejercer, porque hay cosas que yo puedo obligarte o me pueden obligar a mí, y eso no proviene de Dios. Porque en asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Estoy leyendo la página 505, el segundo párrafo. Ninguno debe dominar otra mente. O sea, hermano, la autoridad no implica dominar la mente de otra persona. No debo juzgar por otro. Él tiene que tener capacidad de juzgar por sí mismo. A nadie le debo prescribir su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. Porque en el tribunal de Cristo, cada uno dará cuenta de Dios. Dará cuenta a Dios de sí mismo, de lo que haya hecho y de lo que no haya hecho. Por eso, en el reino de Jesucristo, ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En todos los asuntos en que hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. Dice Romanos 14:5. En el reino de Cristo no hay opresión, no hay lugar señorial ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino esos mensajeros traen misericordia, van a cooperar a los hombres. Aún a pesar de su elevada posición, ellos van a servir a la humanidad, porque esto es lo que el Señor demanda. Ahora, ¿qué es lo que se debe enseñar y qué es lo que se debe hacer? El Señor dejó claramente establecida cuál es nuestro deber, qué es lo que debemos hacer en estos momentos difíciles, cuando hemos entrado a la crisis final, cuando estamos frente al tiempo de angustia. En la página 766 de Desea a todas las gentes, el párrafo primero dice así: en el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no solo esbozó su obra, así como está en Mateo capítulo 28, los versículos 19 en adelante. Él dejó un mandato, un mensaje que dar. Él dijo: enseñad al pueblo que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahora, yo quiero preguntarte, mi apreciado hermano, ¿qué cosas ha mandado el Señor? ¿Qué es lo que deberían enseñar los discípulos? Solo deberían enseñar lo que Cristo había enseñado. ¿Qué es lo que incluye esa enseñanza? No solamente en persona, sino porque el Señor a través de los profetas enseñó todo lo que es el deber del hombre
para con Dios y también para con sus semejantes. Y eso es lo que hay que enseñar en todo momento, a pesar de las circunstancias. ¿Y qué es lo que no se debe incluir en esas enseñanzas? Mis apreciados hermanos, sigue diciendo la inspiración, no hay lugar para la tradición. Ninguna tradición está incluida en eso. Y hemos dicho esas tradiciones a través de tantas presentaciones. No hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay Todos Santos, no hay Día de la Madre. Todas esas tradiciones están fuera. Las teorías, esas teorías que dicen que este mundo fue hecho en millones de años, que los propios intelectuales que escriben revistas o enseñan en los seminarios están diciendo hoy día. No hay conclusiones humanas ni para la legislación eclesiástica. No puede legislar la iglesia o los dirigentes si no está conforme a la palabra de Dios. Ninguna ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en ese mandato, dice la inspiración. Ninguna de estas cosas han de enseñar los siervos de Cristo. ¿Cuál debe ser, hermanos, el deber de la predicación? La ley y los profetas, con el relato de sus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo. El nombre de Cristo es su consigna, su señal de distinción, su vínculo de unión, la autoridad de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que no lleve su inscripción ha de ser reconocida en el reino. Ahora, hermanos, al analizar estos temas, me gustaría seguir compartiendo varios aspectos. Pero algunos hermanos que me han sugerido es, ¿cómo debemos nosotros responder a una situación que hoy está sucediendo con algunos siervos de Dios? Estoy hablando de un mensaje que compartió el doctor Conrad Bain. Es un orador que tiene mucha capacidad de oratoria y también tiene conocimiento y pienso que tiene temor a Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Él ha sido orador de varios congresos, como siempre suele hacerse, en los Estados Unidos. Y muchas veces pastores reconocidos y renombrados han invitado para que sea orador de esos congresos a los que fueron convocados muchos hermanos. Queridos hermanos, ¿qué es lo que dijo este doctor? Yo sé que hay muchos videos que han salido, que han comentado, quizá ampliado un poco más de ello, pero yo quisiera analizar en el contexto de la conciencia y el deber, qué es lo que él dijo, o sea, qué es lo que está mal o qué es lo que él ha dicho de verdad que debe ser tomado en cuenta. Porque nosotros como iglesia tenemos un deber, hermanos, así como sabemos que somos una iglesia remanente. Y ser una iglesia remanente, en el libro de Apocalipsis 12:17, hemos leído y creo que sabemos de memoria. ¿Con quién el dragón está enfurecido? ¿Con quién está enojado? Porque él ha descendido a hacer guerra contra ese remanente de la simiente de esa mujer. Y tienen dos características. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios, eso es lo que hemos leído en el Deseo a todas las gentes, en la página 766. Fuera de eso, todo lo que se enseña no debe ser hecha en absoluto, porque eso sería violentar la conciencia de los hermanos, o no solo de los hermanos, sino de cualquier ser humano, porque cada criatura, cada hijo de Dios, por más que esté en el pecado, lleva todavía la inscripción de Dios porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, cualquier ser humano, por más bajo que haya caído, es digno de nuestra consideración. Así que en ese contexto debemos nosotros
guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo, que sabemos que es el espíritu de la profecía. Ahora, en el capítulo 14, que también ustedes conocen, por lo menos el mensaje de los 3 ángeles termina, ese mensaje que está hecho para esta generación, con una conclusión, como resultado final, porque después se desarrolla el mensaje de los 3 ángeles. Pero el Señor pone cuál es el resultado, la muestra final. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Somos una iglesia remanente. Una iglesia remanente, hermanos, quiere decir que tiene unas características totalmente diferentes, como fue la vida de Elías y el mensaje que presentó frente a Acab, o el mensaje de Juan el Bautista, de Jesucristo y los apóstoles. Tenían una distinción totalmente diferente con la iglesia existente en aquel entonces. Nosotros hemos sido levantados para ser una iglesia remanente, y no debemos nosotros cambiar nuestra posición. Pero si deseamos reconocimiento del Estado, con la exención de impuestos, cuando queremos sacar ventaja del Estado, hermanos, vamos a llegar a lo mismo que los judíos llegaron, porque ellos pidieron la ayuda del Estado en la reconstrucción del templo. Y esas ayudas del gobierno no son gratuitos, tienen un precio. Esos contratos federales que el doctor Bain dice, ¿no?, que se están celebrando en nuestras universidades y hospitales solamente para ser una iglesia respetable. Varios videos hemos presentado cómo estos principios se negociaron allí en los años 1956-57 con Question and Doctrine, para aparecernos como una iglesia oficial, una iglesia con reconocimiento, no solamente del Estado, sino también de las iglesias evangélicas. Ahora, hemos pasado una situación bien difícil, que es la pandemia del COVID-19. Quizá más adelante ampliaremos un poco más. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como hermanos en Cristo frente a una presión social, a una presión económica, a una presión política, a una presión mediática de los medios de información, a una presión eclesiástica como ha ocurrido en la pandemia? ¿Vamos a seguir la misma onda que el mundo sigue para ser una iglesia respetable? ¿Vamos a aceptar todo lo que los gobiernos propongan, impongan las leyes? Y sabemos que eran mentiras. Y se ha advertido a través de las predicaciones que hemos tenido de que esas cosas no vienen de Dios. Pero esos que han advertido, esos que han dicho, hermanos, ¿cuál es el trato que han recibido? ¿No fue lo mismo el trato que el de Elías o Juan el Bautista o los apóstoles? Porque esos oradores han perdido vigencia en las iglesias de donde eran. Fueron demonizados. Eso es lo que dice el doctor Bain. Y esos miembros no quisieron aceptar el engaño y la mentira. Queridos hermanos, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Somos una iglesia del Estado, queremos participar de los deleites de una iglesia estatal, implementando los programas de un gobierno sin Dios, pisoteando las leyes de Dios, deliberando las leyes de Dios, solamente para preservar nuestro patrimonio, los ingresos, la comodidad de la iglesia. Eso no es nada nuevo. El doctor Bain dice, ¿no?, ¿por qué hay el movimiento de la Reforma? Porque en la Primera Guerra Mundial de Alemania, en 1914 a 1918, la iglesia apoyó a Kaiser Guillermo II, que era el emperador.
alentando a los jóvenes adventistas a luchar por el Kaiser y trabajar en la fábrica de municiones. Hermanos, ¿quiénes son los que causan, dice el doctor Bain, dentro de la iglesia? ¿Quiénes son los que causan divisiones? ¿Son los laicos? ¿Son los hermanos comunes? ¿O esas divisiones son provocados por decisiones que se toman a través del liderazgo en contra de la libertad de conciencia? Nosotros, según la historia, dice el doctor Bain, hasta 1920 teníamos claro la objeción de conciencia en el asunto del servicio militar. Debe ser la recomendación de la iglesia de que los jóvenes que quieren prestar su servicio militar vayan, pero no para formarse como soldados expertos en manejo de armas, sino que vayan a hacer el servicio social, el servicio religioso. Y tenemos tantos ejemplos, hasta un libro, Mil caerán. Hermanos, es un libro digno de ser leído por los jóvenes, ¿no es así? Hermanos, ¿qué ha pasado durante el periodo de la cortina de hierro? Hermanos, ¿cuántas iglesias, cuántos hermanos han pasado a la clandestinidad? En los países socialistas era prohibido la Biblia, era prohibido las reuniones eclesiásticas. Esos espías, así como yo he leído varios libros del pastor Richard Brumbrand, nos dice cómo era bajo la cortina de hierro. ¿Y qué hizo la iglesia en ese entonces? Hay lugares que se han tomado decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, pero en otros casos no. Para ser una iglesia oficial y popular, tenemos que renunciar a esa libertad de conciencia porque el Estado obliga. Pero esos hermanos que no se sometieron a los dictados del gobierno totalitario tuvieron que pasar a la clandestinidad. Ellos tuvieron que guardar en los sótanos, en los lugares apartados, leer la palabra de Dios, predicar el verdadero mensaje y escuchar un así dice Jehová tenía un precio. Y si ellos eran encontrados, así como el pastor Brumbrand, fueron torturados, fueron encarcelados, quedaron sin hogar, sin familia. Hermanos, ¿cómo podemos apetecer ser una iglesia oficial o con reconocimiento social, político, si nosotros queremos mantenernos en una identidad conforme a la Escritura? Yo no quiero entrar en muchos temas porque algunas partes de la historia desconozco, pero sé varias cosas que tampoco quiero exponer. Pero históricamente, frente a las demandas totalitarias de los gobiernos, la iglesia se ha visto dividido, porque hay una iglesia que quiere hacer las paces con el gobierno y hay muchos hermanos que desean mantenerse firme en los principios de la palabra de Dios. Un gobierno totalitario siempre va a exigir violar la conciencia del ciudadano y de esos miembros de iglesia, porque el poder del Estado es el que va a tener mayor presión social contra esos hermanos fieles. Hermanos, entonces surge la iglesia clandestina, la iglesia subterránea, como decía el pastor Brumbrand, porque ser fiel a la palabra de Dios tiene un costo, tiene un precio. Hermanos, ¿qué tan malo es aceptar las condiciones del gobierno? ¿Cómo puede una iglesia, un liderazgo mantenerse firme en estos principios? Los que se mantienen de parte de la verdad,
siempre serán estigmatizados como fanáticos extremistas. A nosotros nos pasó casi así como 25 años. Yo quise ser fiel a la palabra, pero ser fiel a la palabra no solamente ser estigmatizados, sino tratados como fanáticos. Probablemente algo de eso también teníamos. Pero la suerte final es que tú no puedes permanecer como miembro regular. Y a veces parece tan dulce ser miembro de la iglesia a pesar de la violencia contra tu conciencia. Estamos frente, hoy, en este momento de la historia, frente a una demanda totalitaria de la humanidad con la Agenda 2030. ¿No se imaginan ustedes qué significa esa Agenda 2030? Se está implementando de a poco, pero los resultados son totalmente coercitivos. Al frente tenemos la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto frente a la emergencia sanitaria y se hace obligatoria la demanda a nivel mundial. Estamos frente a la tecnodictadura, la tecnología. Hoy la inteligencia artificial, hermano, puede hacer y deshacer lo que quiera. En áreas de la salud, en el asunto del cambio climático, los domingos climáticos, los domingos de la familia, los domingos del descanso. Todos esos programas están incluidos en la Agenda 2030, en la educación. Está incluido en los trabajos sociales. Las ONGs están trabajando, pero fervientemente para que esto se imponga. Los pinchazos, no solamente contra la gripe, no solamente contra lo que fue la pandemia de los años pasados. Hermanos, viola la conciencia de las personas, porque son programas que son implementadas vulnerando las leyes nacionales, las leyes regionales y vulnerando la ley de Dios. Entonces, en esta escena de la crisis final de conciencia, ¿qué es lo que se debe hacer? Hemos visto, y eso nos consta, que hay hombres que han sido, mujeres que han sido fieles al deber de su conciencia, de no hacerse pinchar. Pero esos terminaron perdiendo el trabajo. Tenemos un video que hemos presentado, la experiencia del pastor Israel Méndez. Cómo una directora de un colegio adventista puede exigir que sus alumnos sean pinchados en contra de su conciencia. Está bien, aceptamos que el gobierno diga hay que pincharse, pero nosotros como iglesia no podemos obligar, dice el doctor Bain, para que los hermanos tengan que tener sus tarjetas de pinchazo para asistir a un culto. Hermano, esa tarea no nos corresponde. Eso le corresponde al gobierno si él quiere hacer, pero lo está haciendo en base al engaño, a la coerción, a la mentira. Y nosotros vamos a formar parte de esto. Y el doctor Bain dice, ¿no? ¿Cuántos han quedado damnificados? ¿Cuánto terror se ha sembrado? ¿Cuántos problemas se han causado? ¿Cuántas muertes innecesarias? ¿Y eso no se va a resarcir? En algún momento, los que han hecho eso con la iglesia van a decir, estoy aquí y quisiera enmendar ese error. No, el asunto continúa. Y todavía las que vendrán. Entonces, muchos hermanos en esta crisis de conciencia estamos quizá no con un escrito está clara
Y creo que es importante que nosotros en esta presentación podamos ver lo que dice la palabra de Dios frente a este problema. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, dice el versículo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cada quien tiene que responder frente al Evangelio. No puede haber un mandato, no puede haber un decreto, no puede haber una obligación que los hermanos hagan así como fuéramos soldados de la Gestapo. Hermano, eso han hecho solamente los gobiernos totalitarios de los países comunistas o también en el asunto del gobierno de Adolfo Hitler. Hermanos queridos, en el libro de Isaías capítulo 30, la Escritura dice algo que también nosotros debemos tener en cuenta. Isaías capítulo 30, versículo 21, dice la palabra de Dios: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. En asuntos de conciencia, así como hemos leído al comienzo de esta presentación, cada hermano debe tomar su propia decisión de acuerdo a la información que tiene, debe escuchar la voz de Dios. Este es el camino. Él es responsable en sus decisiones de acuerdo a su conciencia solamente delante de Dios. Ni yo puedo hacer eso ni con mi esposa ni con mis hijos. Y ese es el mismo principio que la iglesia debe sostener, porque ese es el mandato de Jesús. No está incluida en esa los mandatos eclesiásticos. Pero en el libro de Hechos, capítulo 24, dice algo más claro. Y creo que eso es importante que recordemos, que los hermanos, si nuestros hermanos en la fe quieren en algún momento tomar una decisión, lo que dijo el apóstol: por esto yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En asuntos de conciencia, el hombre solo es responsable delante de Dios. Eso no puede vulnerar ni el gobierno, ni la iglesia, ni ninguna autoridad. Hermanos, el asunto del sábado, nosotros hemos hecho tantas representaciones. Si un joven quiere guardar el sábado y quiere pasar, hermanos, esas clases o reponer en otro horario, nosotros tenemos que respetar y hacer lo posible que él cumpla ese asunto de conciencia. La Iglesia Adventista, cuando se suscribe, ahora eso tengo los documentos, pero también el doctor Bay dice, ¿no? Si estamos entrando a la convención de Río de Janeiro de 1992 para reducir el dióxido de carbono a los niveles de los años 1990, ese no es nuestro deber. Ese es el deber del gobierno, si ellos lo quieren hacer así. Aunque sabemos que esa Agenda 2030 es para imponer un gobierno dictatorial. ¿No les parece? La libertad religiosa no entra en los dictados de la Organización Mundial de la Salud, porque esos 17 puntos que tiene la Agenda 2030, hermanos, es una imposición. Y si nosotros queremos participar de ese tipo de programas, nos estamos obligando a nosotros mismos para cumplir. Y esas decisiones de arriba, los hermanos tienen que cumplir, pero no estamos obligados, hermanos. Cada quien tiene que tomar su propia elección y su propia decisión. El programa de gobierno mundial obliga a través de los gobiernos nacionales promover derechos de la comunidad de LGTB. También dice eso mismo el doctor Biden. Hoy
La Agenda 2030 incluye la educación inclusiva, valga la reiteración, que si aceptamos el sistema de educación del gobierno, que ya estamos incluidos en eso, tiene que entrar en la currícula esas materias que tienen que darse en las escuelas, y como tenemos acreditación del gobierno, también estamos obligados a cumplir que el programa de educación de LGTB tiene que ser dado en las escuelas adventistas o en cualquier otra escuela cristiana. El asunto de género, los tipos de matrimonio, eso se están enseñando en las escuelas. ¿No les parece, hermanos, que es algo terrible? Los programas de medio ambiente están es como decir, un programa transversal que afecta no solamente al nivel inicial, sino toda la escuela de la primaria, secundaria, aún en las universidades. Estamos entonces frente a un dilema de conciencia. Un miembro, por solo mantener su membresía de manera regular, vamos a seguir apoyando, y no solamente apoyando así con nuestro don y talento y con nuestra presencia, sino también vamos a apoyar financieramente esos tipos de programas que se están implementando en el mundo entero. Queridos hermanos, los adventistas y nuestras instituciones están en un punto donde tiene que tomarse una decisión. ¿Vamos a ser fieles a Dios o vamos a ser fieles a los gobiernos totalitarios? Eso dice el doctor Bain. ¿Por qué ha entrado en la iglesia la ordenación de la mujer? Son programas de gobierno que ya están establecidos, y de a poco, así como hemos leído Profetas y Reyes, ¿no? Esa apostasía en el tiempo de Elías no entró así de la noche a la mañana. Fue programas que fueron introduciéndose de a poco. Y el doctor Conrad Bain, por decir todas esas verdades que son irrefutables, más bien son advertencias que se está dando a la iglesia, hoy es censurado de los que antes también eran censurados. Entonces, el tocar la trompeta, así como Elías tocó la trompeta con un sonido certero, tiene que seguir siendo la norma de nuestra conciencia delante de Dios y delante de nuestros hermanos. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Esta es la primera parte. En la segunda parte daré mayores argumentos de por qué nuestra hermandad necesita escuchar la voz de la palabra cuando estamos frente a todos estos dilemas. No solamente en el cuanto a la salud, en cuanto al manejo económico, los servicios financieros. Son tantos programas que nos han incluido, la alimentación, por ejemplo, ¿no? El tratamiento de las enfermedades. Y nosotros, teniendo esta verdad y este mensaje, estamos adoptando programas de gobierno que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y esos predicadores, los que predicamos este mensaje y esta verdad, quizá no hay cabida en los púlpitos de esas iglesias que son oficiales. Pero eso quizá ahora no es tan importante, pero finalmente, si queremos amar esta verdad y suscribirnos en esta verdad y en este mensaje, no solamente las iglesias van a desaparecer. La iglesia oficial, a la par o el que está en armonía con el Estado, va a permanecer. Pero en algún momento, para muchos, los que tienen elección de conciencia, van a tener que tomar una decisión. Y estamos en esos momentos. Hermano, aquel que no dice nada en momento de crisis,
porque hoy necesita, en estos tiempos difíciles, el Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Todo el universo está mirando con interés indecible las escenas finales de esta gran controversia. ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo frente a esta situación? Hermanos, ¿nos vamos a autocensurar? No vamos a decir nada lo que tenemos que decir por temor a mantener una membresía. ¿O vamos a decir no importa las consecuencias que vengan? Estos mensajes están siendo censurados en las iglesias. Y ese es el ejemplo más claro que el doctor Conrad Bain ha sido censurado de entre los censurados también, porque nosotros hemos hecho varios programas de ciertos oradores que por predicar un mensaje distintivo han sido censurados en muchas iglesias. Hermanos, son momentos difíciles, son momentos de decisión que nos tienen que llevar a tomar seriamente las escenas que están delante de nosotros. El mensaje de los tres ángeles cada vez será más censurado, como estamos viendo. Y esto está llegando a un quiebre, a una distinción de dos corrientes muy marcados dentro de nuestro pueblo. Que el Señor nos pueda ayudar a entender por qué el Señor ha pedido que tiempo. Y como varios dijeron respecto a este tema y también en otros temas importantes. Cuando Mardoqueo le dijo a su sobrina Esther, a lo mejor para esta hora tú has llegado. Y estos tiempos en los que vivimos son tiempos realmente trascendentales, espectaculares. Así que me gustaría, mis apreciados hermanos, que tomemos en cuenta lo que está aconteciendo en estos tiempos. Que el Señor nos ayude a comprender por qué estamos en este escenario profético. Me gustaría leer lo que está en Esther. Cuando dice el mensaje para Esther, ¿por qué tiene que tomar una decisión tan importante? Entonces, voy a leer el capítulo 4 de Esther. Y dice la palabra de Dios, el versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación se levantará para los judíos de otro lugar. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si has llegado al reino para un tiempo como este. ¿Cuál fue la respuesta a este reto que Esther presentó? Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve, junta a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Hermanos, debe ser la decisión más importante. Espero verles en la segunda presentación para que podamos tener esta información a fin de que el Señor nos pueda resguardar en los momentos de crisis para que nuestra conciencia sea limpia delante de Dios. Vamos a orar. Padre Santísimo, te doy gracias por compartir esta palabra tuya. No somos dignos, somos apenas un polvo a tus pies, pero tú has tenido tanta misericordia, tanto amor, no solamente por nosotros, sino por tu pueblo, el pueblo remanente. Señor, tú conserva a ese pueblo para que seamos cada uno de nosotros responsable delante de ti, a pesar de la presión eclesiástica que pueda haber, a pesar de las presiones sociales, económicas, políticas que puedan haber.
enséñanos a ser firmes y a perseverar en estos principios santos. Señor, danos ese poder y esa sabiduría, que tanto lo necesitamos. Rogamos una vez más el perdón de nuestros pecados y que esta plegaria, Señor, por los méritos de Cristo, sean aceptos delante de ti en el lugar santísimo. Te lo imploramos sin mérito alguno, en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén.